ante ti estoy, quiero adorarte hoy. Permíteme exaltar tu santo nombre. Mírame, quiero llamar tu atención. Quiero me des tu bendición y tu Espíritu Santo sentir en mí. Por esta razón levanto adoración. Alabe conmigo al Señor, alábelo. Alábelo. Mi Cristo no ha perdido una batalla. Mi Cristo no ha perdido una guerra. Mi Cristo es vencedor, Rey de reyes, Señor de señores. Aleluya. 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 Bien. Bien. Como baja y cae sobre mí y me quita esta prueba que mi mente controlaba. Y ahora siento como tú en este lugar te paseas y nos tomas. ¿Tienes problemas? Ninguno que mi Cristo no pueda resolver. A los que le aman a Dios, todas las cosas les ayudan para. Pues nada está mal porque todo va bien. ¿Cuántos aman a Dios? Pues entonces el problema que usted tiene le va a ayudar para bien. Así que nada está mal porque Dios todo lo malo lo cambia en bueno. Y de toda cosa mala Dios sabe sacar algo bueno. Machanda, aquí, Baloa, Talla. Con Cristo estamos bien. Con Cristo estamos bien. Con Cristo estamos. Mírame, quiero llamar tu atención. Yo soy de Cristo. 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 ¡Ay, ay, grítelo, 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 que el diablo lo oiga. Yo soy de Cristo. Y me uno a este Y le dije en el nombre de Jesús fuera. Y el demonio se fue. El demonio se fue. Porque en el nombre de Jesús tiembla el diablo, tiembla el infierno y tiemblan los demonios. ven a visitarnos. Y ahora puedo ¿Acaso se le ha preguntado a Dios qué él opina de eso? Mira, hermano, si en alguien usted no piensa, cuando usted se mete en ese espíritu, es en Dios. Porque si usted venciera en Dios, no se atreve a hacer eso. No te atrevas. No te atreves. Oh, no te atreves. No te atreves. No te atreves. Se mueve la autoridad del cielo en esta hora. Se mueve el poder de Dios, quebrantando yugos, rompiendo cadenas. Rómpanse las ataduras ahora. Que se rompan las ataduras. Que se rompan, que se rompan, que se rompan, que se rompan ahora. Ministro, libertad, libertad. en este lugar te paseas y nos toca y nos llena. Padre Santo, Padre bueno Señor, en este día te doy gracias por tu amor, por tu verdad, por tu misericordia y por la hermosa oportunidad que me has concedido de una vez más, Señor, poder estar en esta programación radial compartiendo con aquellas vidas, con aquellos hermanos, Señor, que nos están escuchando en esta mañana. Dios mío, yo te suplico que te manifiestes con poder y con unción. Señor, que en esta mañana tú sanes al enfermo, liberte al que está cautivo, fortalezca al debilitado y que las vidas que no te conocen puedan rendirse ante tus pies en arrepentimiento. En mi oración, Señor, que en esta mañana tu unción y tu poder
se manifiesten poderosamente a través de esta programación radial y que tu palabra, Señor, ministre a cada vida que nos ha de escuchar. En el nombre poderoso de Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor continúe bendiciendo a cada uno de los hermanos y amigos que nos están sintonizando en esta preciosa mañana. Verdaderamente le doy gracias al Señor por la hermosa oportunidad que me concede de una vez más poder estar en esta programación radial compartiendo con cada uno de ustedes que nos están sintonizando. ¿Cómo están ustedes, mis amados hermanos? Espero que usted esté bien, contento, feliz y alegre. Que las bendiciones del Señor estén abundando en su vida de una manera especial y poderosa. Y si usted no conoce al Señor, espero que este sea el día, que esta sea la mañana en el cual usted decida rendir su corazón, su vida a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nuevamente, este es su hermano, su amigo, el pastor Jonathan Torres, en esta su programación radial Liberación en Cristo, la cual dirige nuestro pastor, doctor evangelista Arnaldo Torres, y la pastora Tita Torres. Un saludo a ellos de esta preciosa mañana. También saludamos a los hermanos de la iglesia pentecostal Alfa y Omega, la cual está localizada en el 4 de la Fleming Avenue, la ciudad de Newark, el estado de New Jersey. También esta mañana saludamos a cada uno de los hermanos y amigos que nos están sintonizando, sea a través de YouTube, a través de Promesas TV, o si usted nos está sintonizando a través de Radio Cántico Nuevo en el área triestatal, en el área de Nueva York, New Jersey y Connecticut. Dios les bendiga mucho. Esperamos que en esta mañana la palabra del Señor que se ha de transmitir a través de esta programación radial sea de gran bendición y de gran edificación para su vida. Nosotros estamos contentos, estamos alegres y agradecidos al Señor, ya que en los últimos días, ¿verdad?, hemos estado pasando un estudio por el pastor Samuel David Torres por el tema Jesús, la ley y la gracia. Y gracias le damos al Señor, mis amados hermanos. Hemos estado recibiendo muchos mensajes de diferentes hermanos que se están gozando con el mensaje, con el estudio de la palabra del Señor. Y eso nos deja saber, mis amados hermanos, mire, eso nos trae alegría, el saber que la palabra está hablando a los corazones. Por lo tanto, hermanos, yo le pido que continúe compartiendo, continúe hablando a sus amigos, a sus familiares, sus seres queridos, sus hermanos en Cristo, que cada mañana de 7 a 8 de la mañana, tiempo este de los Estados Unidos, estamos transmitiendo la poderosa palabra del Señor a través de estos medios. Bien, mis amados hermanos, vamos a escuchar palabra del Señor en esta mañana. Vamos a continuar con el poderoso estudio de la palabra del Señor. Oigamos palabra del Señor en esta mañana a través de los labios del pastor Samuel David Torres. Venía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumo sacerdote a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Vamos a parar ahí. Aquí el apóstol Pablo claramente comienza a desglosar qué fue lo que hizo Cristo para la humanidad y qué fue lo que hizo Cristo para el pueblo cristiano. Pero yo voy ahora a meterme a los versículos bíblicos que se utilizan para aplicar a nosotros un mensaje de salvo, siempre salvo. ¿Ok? Y lo voy a hacer comenzando en el versículo 25, donde comienza diciendo: por lo cual también puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Vamos a parar ahí. Ese versículo bíblico lo utilizan los de la supergracia para decir que Cristo puede salvar para siempre. Porque ahí dice perpetuamente. A los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y de ahí
ellos comienzan a decir, ¿verdad?, que si usted peca y usted está mal delante de Dios, usted no tiene que pedir perdón a Dios. Usted no tiene que arrepentirse. Usted se arrepintió una vez y después de esa, Cristo intercede por ti para siempre. Está bueno ese evangelio, ¿verdad, hermano? Porque según esta enseñanza, usted se acerca a Dios por Él. Y según esta enseñanza, Él puede salvar perpetuamente intercediendo por ti. Y después dicen, por eso Pablo dijo que tal sumo sacerdote nos convenía. A Cristo a nosotros nos conviene, porque después que le aceptamos, Él nos salva perpetuamente. Aleluya. Y después dice que Él no tiene necesidad cada día, como aquellos sacerdotes, de ofrecer sacrificio por su propio pecado y luego para el pueblo. Eso se sabe, porque en el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento primero ofrecía sacrificio por sí mismo. Por eso le dije que después se tenían que ir a limpiar, para después salir y ofrecer sacrificio por el pueblo. Y Cristo no tenía que hacer eso, porque Cristo no tenía pecado. Oh, gloria sea el nombre de Dios. Cristo no tenía pecado. Cristo no tenía la necesidad de limpiarse a sí mismo y ir para allá y cambiarse. Eso que hacía Aarón era un simbolismo, porque el que venía de Dios ya venía limpio. Gloria sea el nombre del Señor. Por eso Dios lo manda a hacer sacrificio por él mismo y después lo manda a meterse allá en el lugar santo. Tenía que entrar para adentro, limpiarse ahí adentro, cambiarse la vestidura ahí adentro y salir de adentro limpio. ¿Por qué? Porque Cristo venía del cielo limpio. ¿Cuántos lo saben así? Yo estoy elevando la voz un poco, hermano, pero estoy controlándome. Bendito sea el nombre del Señor. Pero Cristo salía del cielo limpio. Oh, gloria a Dios. Y salía limpio para entonces Él poder ofrecer sacrificio por el pueblo. ¿Y quién era el sacrificio? Él mismo. Era el sacrificio perfecto. Porque no había nada en esta tierra perfecto como nuestro Señor. ¿Cuántos lo creen así? Oh, gloria a Dios. Y Él entregó su vida y la entregó para poder salvarnos a nosotros. Y por eso nosotros somos salvos por la gracia del Señor. Porque el amado hermano, no se puede negar que la gracia es de Dios. Y nosotros somos salvos por gracia. Y es la gracia la que nos mantiene salvos. Oh, gloria es el nombre del Señor. No son nuestras obras, todo eso lo entendemos. Pero lo que queremos hacer claro es cómo la gracia se efectúa en el creyente y cuál es la función de uno como creyente. Aleluya. Ahora, vamos a continuar leyendo la palabra del Señor. Y vamos a permitirle a Pablo, porque si a mí me están diciendo, no, mira que aquí Cristo intercede por nosotros perpetuamente y Él siempre está delante del Señor, y por eso tú no tienes que estar pidiéndole perdón a Dios, porque Él siempre está pidiéndole perdón al Señor por ti. Entonces, estamos bien, pero yo quisiera que, ya que ellos utilizan esa porción bíblica, yo quisiera comprender cuál es todo el contexto de Pablo. Porque no me saquen solamente unos 6 versículos de una carta de Pablo a los hebreos. Yo quiero que me describan toda la carta. Y no solamente esta carta. Tienen que añadirle a esta carta las otras. Y no solamente las porciones de la gracia, sino tienen que añadirme todas las otras cartas. Gloria a Dios. Así que vamos a permitirle a Pablo, no yo, a Pablo explicarnos a nosotros todo esto bajo esa misma inspiración del Espíritu Santo que tuvo al escribir sus cartas. Porque escúchame, hermano, la Biblia se escribió por inspiración del Espíritu Santo. ¿Ok? Esta palabra viene de Dios. Los hombres bajo inspiración del Espíritu Santo escribieron. Y muchas veces, es más, la palabra del Señor nos dice que en el Antiguo Testamento habían profetas que indagaban, querían saber de qué estaban escribiendo.
pero no le era permitido conocer, estaba reservado para nosotros. Pero ellos lo escribían bajo inspiración del Espíritu Santo. Así que yo quiero que usted se vaya quedando conmigo y que vamos estudiando juntos para que la misma palabra nos vaya explicando esto a todos nosotros juntos a la misma vez. Vamos ahora a Hebreos, capítulo 9. Estamos en la misma carta. Versículo número 24 en adelante. Amén. Ok. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Páralo ahí. Ok, aquí ellos están diciendo, estos predicadores, que Cristo murió por tus pecados una vez y por todos. Ok, es decir, que cuando usted acepta a Cristo, Él te perdona todos los pecados del pasado y te va a perdonar ahí y por todos los pecados del futuro. No tienes que preocuparte del pecado porque ya Cristo lo perdonó. Una vez y por todas, dicen ellos. Pero cuando el apóstol dice una vez y por todos, ¿de qué está hablando el apóstol? ¿Está hablando de nuestros pecados o está hablando de otra cosa? Vamos a leerlo un poquito más detenido, a ver si todos juntos pudiéramos comprender esto, hermano, porque parece que nuestro entendimiento no es muy bueno para poder comprender la escritura, ¿verdad? Pero vamos a ver si leyéndolo esto un poquito lento, nosotros pudiéramos comprenderlo así como ellos lo comprenden o de otra forma. Vamos a ver, vamos otra vez a leer esto. Cuando dice en el versículo 24, no entró Cristo en el santuario hecho de mano. Ok, figura del verdadero. Ok, aquí está hablando del tabernáculo de Aarón. Eso fue hecho de mano, era una figura del verdadero. ¿Dónde está el verdadero? Sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Ok, Cristo no está entrando al santuario que hizo Moisés o Salomón. Cristo está entrando al verdadero allá arriba en el cielo. No para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Ok, Cristo no tiene que hacer eso todos los años. Él no lo tiene que hacer. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Porque si Cristo tuviera que hacer eso, quiere decir entonces que Cristo no es perfecto y Él tendría que seguir siendo sacrificado para seguir entrando al tabernáculo, ¿verdad? Ahí arriba. Ok, vamos a continuar. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Cuando Él dice aquí que para quitar de en medio el pecado, ¿de qué está hablando Él cuando dice aquí se presentó una vez para siempre por el sacrificio? Ahí está hablando de pecado. Ahí Pablo no está hablando de pecado. Aquí Pablo está hablando del sacrificio que hizo en la cruz. Por eso Él dice, en la cruz se presentó una vez para siempre por el sacrificio de ¿qué? De sí mismo. Y por eso entonces, para quitar de en medio el pecado. O sea, ahora el pecado es limpiado a través de Él. Pero no es que Él quita todos los pecados una vez y por todos. No, eso no es lo que está diciendo Pablo. Lo que Pablo está diciendo es que Él murió una vez para siempre. No tiene que morir otra vez. Pero estas palabras ellos las agarran y juegan con ellas. Vamos para atrás al capítulo 7 donde estábamos. Porque aquí ellos utilizan estas dos porciones. Ven que en el capítulo 9 él dice
una vez para siempre. Vamos a ver en el capítulo 7 de Hebreos, donde también se habla de algo similar. Cuando dice, en el 26 en adelante, es más, voy a comenzar en el 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. 26. Porque tal sumo sacerdote nos conviene, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por su propio pecado y luego por el pueblo. Eso es lo mismo que estaba diciendo en el capítulo 9. Vamos a continuar. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. ¿De qué está hablando ahí? ¿Está hablando del sacrificio o está hablando del pecado? Está hablando del sacrificio, eso queda claro. Pero si alguien no estudia todo el contexto de la carta entera de Pablo, lo pudieran confundir rápidamente, porque agarran de eso una porción, porque dicen que Cristo murió una vez y por todos los pecados. Wow, espérate, no, Él murió una vez y por todos los sacrificios. Vamos a continuar. Entonces, ya que Cristo puede eternamente interceder por nosotros, ¿me puedo yo despreocupar de mis faltas y mis pecados? Si yo acepto a Cristo como mi Salvador y después peco, ¿no puede haber para mí condenación? Esa es la interrogación que yo hago, porque eso es lo que me están diciendo a mí. Vamos a ver qué es lo que dice Pablo acerca de esto. Vaya al capítulo 10 del libro de los Hebreos, porque todo esto el mismo Pablo lo va a explicar. Capítulo 10 del libro de los Hebreos, versículo número 26 en adelante. Dice Pablo: porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Paren ahí un momentito. Entonces, ¿qué pasó? El sacrificio ya se invalidizó. Si peco voluntariamente, déjame ver qué sigue diciendo aquí. 27. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ok. Entonces, yo no sé, pero yo leyendo aquí, a mí me parece que si yo recibo el conocimiento de la verdad y voluntariamente decido con todo y eso pecar, dice que ya el sacrificio no queda, sino una horrenda expectación de juicio. Pero aquí alguien pudiera decir: pero Pablo no le está hablando a los cristianos, porque dice que recibieron el conocimiento de la verdad. No dicen que necesariamente seguían el conocimiento de la verdad. Y aunque yo pudiera argumentar esa frase entrando en lo que es la definición de recibir, no lo voy a hacer, sino que vamos a continuar permitiendo que Pablo siga explicando este punto tan interesante, hermano. Vaya conmigo al capítulo 12. Voy a cerrar esto, hermano, y despedimos, ¿ok? Pero permítame, el devocional estuvo bueno y yo espero que usted se goce la palabra igual que el devocional. Gloria a Dios. Vamos a Hebreos capítulo 12.
el versículo número 14 en adelante. Este mismo Pablo, el mismo libro, ¿ok? El mismo escritor, el mismo libro. Vamos a ver. El versículo 14 en adelante del capítulo 12 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Aquí vamos a leer varios versículos. Dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Espérese, vamos a parar ahí. Entonces, después que Pablo nos acaba de hablar de gracia, nos viene a decir a nosotros que podemos dejar de alcanzar la gracia. ¿Cómo sucede algo así? Vamos a ver qué dice Pablo de esto. ¿Ok? Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. A mí me parece aquí, hermano, que Pablo como que está diciendo que uno se puede perder si uno juega con la primogenitura de uno, ¿verdad? Porque la Biblia dice que Cristo también nos hizo primogénitos del Señor. Pero vamos a ver, porque quiero que Pablo nos explique todo esto. Ahora él continúa en el versículo 18. Dice: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad y a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se le hablase más. Pausa ahí. De ahí Pablo está hablando del Antiguo Testamento, donde el pueblo de Israel le dijo a Moisés: solamente contigo habla Dios, nosotros queremos escucharle. Y la Biblia dice que el monte comenzó a temblar, que el monte descendió a una oscuridad, que el pueblo comenzó a escuchar un sonido de trompeta y que el campamento se trastornó. Y el pueblo le pidió a Moisés: dile a Dios que pare. En esa porción de la Biblia, ¿sabe quién era el único que escuchaba la voz de Dios? Moisés. El pueblo no la comprendía, pero Moisés la comprendía. Y el pueblo dijeron: mejor vete tú y habla con Dios y nos dice a nosotros lo que Dios dice. Y la palabra del Señor dice que Moisés era el único que lograba entrar a la oscuridad. Ahora, eso, mi hermano, me puede llevar por otro camino, pero voy a tratar, es más, se lo voy a decir simple. Eso cuando en el Antiguo Testamento dice que Moisés entraba a la oscuridad y que Jehová habitaba en oscuridad, era porque en el Antiguo Testamento el velo todavía estaba sellado. Recuerde que cuando Cristo murió en la cruz, la Biblia dice que el velo se rasgó de arriba hacia abajo, del cielo a la tierra, se rompió y quedó expuesta la gloria del Señor a todos los hombres, ¿ok? Y por eso el pueblo no podía entrar a la oscuridad. Moisés era el que entraba a la oscuridad, ¿ves? Porque él era el que tenía esa comunión, él era el que podía hablar con Dios, él era el que dentro de la oscuridad inclusive vio la espalda del Señor. Pero es de eso lo que está hablando Pablo aquí, que no se han acercado a eso. Vamos a decir, continuar en el 20, porque ellos, hablando del mismo momento, no podían soportar lo que se le ordenaba. Si aún una bestia tocaba el monte, dice aquí, sería apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Hermanos, estamos hablando de Moisés, ¿oyó? Moisés se pasaba en ese monte siempre hablando con Dios. La palabra del Señor enseña que fue el dedo de Dios el que escribió los mandamientos y los cortó, y Moisés después los tomó. Moisés estaba ahí. La palabra dice que Dios los puso, no dice que él los caminó, Dios los puso en una peña y puso su mano sobre la peña y caminó delante de él, y después quitó la mano y Moisés contempló la espalda. Y la Biblia dice que Moisés, cuando descendió del monte, la gloria de Dios se había pegado al rostro de Moisés, a tal punto que la gente le decían: ponte un velo sobre el rostro. De ese hombre estamos hablando. Sin embargo,
con todo eso, lo que Moisés vio, él dijo, estoy espantado y temblando. Pablo está diciendo, no es a eso que se han acercado. Él dice, vamos a continuar en el 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Si usted se da cuenta, Pablo a este asunto, él no lo está haciendo liviano. Al contrario, Pablo lo está haciendo más pesado que el Antiguo Testamento. Continuamos. Mirad, dijo él, que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Eso en el futuro, cuando Dios descenderá y dice la palabra que ha de destruir esta tierra, ha de purificarla, y solamente lo perfecto va a permanecer. Cuando en Apocalipsis el apóstol Juan dice que la Jerusalén celestial descenderá del cielo. Continuamos. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Pablo aquí está haciendo esto como algo liviano, de que no te preocupes, que todo está tranquilo, que todo está salvo, o le está poniendo seriedad al asunto. Lo que Pablo primero comienza a explicar es que le está diciendo a los hebreos, no tienen que vivir por la ley, hay uno que lo pagó, pero aunque este lo pagó, tengan cuidado, también este lo pagó y hay que prestar atención a lo que este dice. Hay que prestar atención. Ahora, si nosotros leemos todo esto, pudieran alguien decir, no, pero Pablo aquí está hablando de la gracia de Cristo. Y que no podemos desechar la gracia de Cristo, porque si desechamos la gracia de Cristo, estos juicios nos pudieran llegar. Vamos a continuar entonces leyendo cuál es la posición de Pablo en cuanto al pecado. ¿Ok? Porque si ya me quieren meter, como dicen por ahí, por boca, ojo y nariz, de que no, de que los pecados es una vez y para siempre y así por el estilo. Entonces, si Pablo fue el que escribe esta carta, vamos a sacar a Pablo del asunto. Si esto es palabra de Dios, vamos a tomar lo que dice toda la demás palabra de Dios, ¿verdad? Porque la Biblia se toma completa, ¿sí o no? Nosotros no decimos que la Biblia es el libro de Hebreo, ¿verdad? No, la Biblia son 66 libros, que nosotros sabemos que todos ellos forman el conjunto de la palabra, perfecto. Vamos a Romanos, capítulo 6. A ver, esta es otra carta atribuida al apóstol Pablo. Capítulo 6. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué contesta? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así nosotros andemos en vida. ¿Qué dice ahí? Nueva. Vamos a continuar. Si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte,
así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ¿cuál es el viejo hombre, hermano? El viejo hombre es el que está lleno de pecado, ¿verdad? El pecador. Dice, fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, que es el cuerpo del pecado. Pues fíjese, hermano, que el pecado no tiene cuerpo. Lo único que le pudiera dar cuerpo al pecado soy yo. Un adúltero se llama adúltero porque él le dio forma en su cuerpo al adulterio. ¿Me están siguiendo? Un homicida se llama homicida porque él le dio a su cuerpo el lugar del homicidio. Entonces Pablo dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido, está diciendo él aquí, a fin de que no sirvamos más al pecado. Vamos a continuar. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez y por todas. Aquí está otra vez. Estos son los versículos que a ellos les gusta. Mas en cuanto vive, para Dios vive. ¿De qué está hablando él aquí cuando dice pecado una vez y por todas? ¿Está hablando de nuestros pecados? Tampoco. Aquí le está hablando de la muerte de los pecados del mundo, solamente una vez. Él sigue refiriéndose al sacrificio. El sacrificio se hizo una vez. Eso no significa que ahora yo no tengo que preocuparme del pecado porque ya Él pagó el precio. Así que yo puedo pecar y no tengo que arrepentirme porque Él lo hizo una vez y por todo. De eso no está hablando Pablo. Vamos a continuar leyendo. Así también vosotros consideraos, ¿qué dice ahí? Muertos a qué, hermano? Al pecado. Pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. 12, en el 12, mira lo que dice. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros a mí mismo a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Aquí, ese versículo bíblico, lo que dicen ellos es que entonces no hay condenación, porque es la ley la que condena. ¿Están siguiéndome? Ok, yo le estoy diciendo a ustedes lo que ellos enseñan. Y estoy buscando aclarárselo a usted por la palabra del Señor. Ellos dicen que es la ley la que trajo condenación, pero Cristo venció la ley y ahora estamos bajo la gracia. Por eso dice que el pecado no se enseña, porque no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Vamos a continuar. ¿Qué dice el 15? ¿Qué pues diremos? Dice aquí que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué dice ahí? En ninguna manera. Hermano, el mismo Pablo está describiendo lo que él está hablando. En ninguna manera, dice él. ¿Por qué? Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, dice, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados,
y libertados del pecado. Vinisteis a ser siervos ¿de qué? De justicia. Ya estoy casi por terminar. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Está hablando de la vida pasada. Presentaron su cuerpo para servir a aquellas cosas en otro tiempo. Ahora Él continúa para servir a la iniquidad. Así ahora para santificación presentad, dice el apóstol, vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. O sea, no tenían que ser justos porque eran esclavos del pecado. Pero cuando eran esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. 21. Pero ¿qué fruto tenía de aquellas cosas de las cuales ahora te avergüenzas? A veces nosotros miramos la vida pasada y nos avergonzamos, ¿verdad? Hay cosas que no queremos mencionar porque el fin, dice, de ella es muerte. Ahora, dice él, que habéis sido ¿qué? Libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto ¿qué? La santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Me están siguiendo? ¿Estamos entendiéndonos? Voy pausado y si usted tiene una pregunta, usted me la hace. Ok, aquí al final de todo esto, el apóstol entonces dice que nosotros hemos sido libertados del pecado. O sea, ya no somos más esclavos del pecado. Ahora somos esclavos de Jesús. Amén. Porque Él dice que aquel que se entrega voluntariamente para servir es esclavo de aquello a lo cual se entrega. Si usted peca, eres esclavo del pecado. Si eres de Cristo, eres esclavo de Cristo. Ahora somos esclavos de justicia. Pero ¿de qué está hablando Pablo cuando dice santificación entonces? ¿Qué es lo que él llama santificación? Vaya conmigo a 2 de Corintios y ya voy a terminar, esta es la última porción. 2 de Corintios capítulo 6, versículos 14 en adelante. 2 de Corintios capítulo 6. Amén. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo Dios. Mire aquí que fíjese que Pablo le va a citar una porción del Antiguo Testamento. Dice: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi Dios. Por lo cual, esa es palabra de Pablo. Lo que sigue del Antiguo Testamento también: salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿De qué está hablando Pablo cuando se refiere a santificación? A lo de que decía que el Antiguo Testamento. ¿Y qué es lo que decía el Antiguo Testamento en esa porción que leímos? Sal de en medio de ellos, apártate de los mundanos, de los paganos, dice el Señor, y después dice: no toques lo inmundo y yo os recibiré. Vamos a continuar en el versículo 1 del capítulo 7. Él dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Vamos a parar ahí, porque hay más que viene. Pero usted que ha escuchado todos estos versículos bíblicos y que hemos estado haciéndonos preguntas y buscando la contestación a estas preguntas,
¿Alguien aquí entiende que Pablo está permitiendo que nosotros pequemos y que no nos preocupemos porque Cristo ya pagó el precio? ¿Usted ha entendido eso hasta ahora? ¿Verdad que Pablo no está diciendo eso? No, él nunca dijo eso. Nunca. Sin embargo, hay quien dice que sí lo dijo. ¿Por qué? Porque agarran los versículos que yo cuando llego a ellos se los señalo. Este es el que a ellos les gusta. ¿Ah? Este es el que a ellos les gusta. Pero con ese le doy lo demás. Lo demás. Todo el contexto, todo lo que estaba diciendo. Entonces, la pregunta es, ¿nos es necesario guardar la ley ceremonial de los israelitas en el Nuevo Testamento? La contestación, no. No es necesario guardar la ley ceremonial y religiosa en el Nuevo Testamento, pero sí podemos aprender de ellas que la gracia dada a nosotros por Dios es algo que se debe cuidar con temor y con temblor. Amén. No tenemos que pedirle al sacerdote que nos mate el becerro. No tenemos que guardar el sábado. No tenemos que celebrar la Pascua. Nada de eso. Pero sí podemos comprender algo en base a todo esto. Que la ley ceremonial nos mostraba a nosotros era que Dios es algo serio. ¿Me siguen? No la tengo que cumplir porque con Cristo se culminó. Él cumplió en su cuerpo todo. Pero algo que sí me muestra la ley ceremonial era que Dios era algo serio. A tal punto que le voy a decir algo de la ley ceremonial que Dios le prohibía a sus sacerdotes. Él no quería gradas en el altar. En la ley ceremonial, Dios le dice: no subirás por gradas al altar. Y después dice: para que no se muestre la vergüenza de tu desnudez y no mueras. O sea, eso no lo tenemos que cumplir. Pero si algo nos dejó claro esa ley era que Dios es algo serio. El pecado para Él es algo serio. Y el apóstol Pablo claramente nos dejó saber que si era algo que Moisés dijo: estoy espantado y temblando, Pablo dijo: ¿cuánto más nosotros que nos hemos acercado a Jerusalén la celestial, a la sangre del Cordero de Jesús, que habla, dice él, más fuerte que la de Abel? Y fíjese que la sangre de Abel, según la Escritura, es la única que Dios dijo: me habla. Lo que Pablo está mostrando es que esto es más serio que aquellas ceremonias. Esto es más serio que aquella religiosidad. Esta gracia es para guardarse con temor y con temblor. Amén. Amén. Padre. Señor, ante ti estoy, quiero adorarte hoy. Permíteme exaltar tu santo nombre. Mírame, quiero llamar tu atención. Padre Santo, Padre bueno Señor, gracias te doy en esta mañana por tu palabra. Tu palabra es vida, tu palabra es luz, tu palabra es verdad. Y ella, Señor, ha hablado a nuestros corazones.
Señor, es mi oración que nosotros, Padre Santo, podamos entender la santidad que habita en ti. Aunque, Señor, en nuestra mente terrenal nosotros, Señor, estemos limitados y no podamos completamente entender, Señor, pero es mi oración, Padre Santo, que dentro de nosotros haya ese temor que dice tu palabra, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y que podamos, Señor, entender que tú has llamado a tu pueblo, Señor, a santificarse, a separarse cada día más y más para ti, Señor, para glorificar tu nombre. Oh Señor, es mi oración que cada vida que ha escuchado esta palabra, Señor, pueda entenderla y vivirla para gloria y para honra de tu nombre, Señor, sea. Amén y amén. Si usted ha escuchado esta programación radial y el Señor le ha hablado, el Señor le ha ministrado, y usted desea aceptar al Señor como su único salvador personal, yo le pido que ahí mismo donde usted está, repita conmigo esta oración. Repita: Señor Jesús, ante tu presencia estoy, reconociendo que soy pecador y que necesito de ti. Te pido, Cristo, que entres a mi alma, mente y corazón, que me limpies de mis pecados y que me hagas nueva criatura. En el nombre de Jesús. Amén. Padre Santo, Señor, vengo ante tu presencia presentándote aquellas vidas que hoy han decidido rendir sus corazones, sus vidas a ti. Dios mío, yo te suplico que la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario le limpie sus pecados. Sangre de Cristo limpia, purifica. Rompe las cadenas, quebranta los yugos y glorifícate, Señor, en estas vidas para gloria y para honra de tu nombre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén. Y amén. Qué lindo es el Señor, mis amados hermanos. Una vez más, el poderoso mensaje de la palabra del Señor, el estudio de la palabra que lleva por tema Jesús, la ley y la gracia. Jesús, la ley y la gracia. En el día de mañana estaremos continuando esta poderosa serie de mensajes. Así que no se lo pierda. Acuérdese que se conecte para poder escuchar la poderosa palabra del Señor en los labios del pastor Samuel David Torres. Amén. En esta mañana estamos contentos, alegres, una vez más agradecidos al Señor por todos los hermanos que nos han estado sintonizando en diferentes partes del mundo, sea a través de YouTube, ¿verdad? Escuchándonos en Ecuador, en Perú, en México, en España. Tenemos tantas personas que nos escuchan en diferentes partes del mundo. Y además de eso, hermanos aquí mismo en los Estados Unidos, hermanos que nos escuchan en la Florida, en Massachusetts. Eso a nosotros nos llena de alegría. Y además de eso, también esos hermanos que nos sintonizan a través de Radio Cántico Nuevo en el área triestatal, nosotros estamos tan agradecidos al Señor por ese pueblo que fielmente nos sintoniza. Bien, mis amados hermanos, ya esta programación ha llegado a su fin. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Yo soy su hermano, el pastor Jonathan Torres, y este ha sido su programa Liberación en Cristo. Señor, ante ti estoy, quiero adorarte hoy.